un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 14 de abril lo vamos a compartir con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, con Agustín Romero, que es diputado del Partido Republicano, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con la secretaria general del Partido de la Gente, Denise Catalán. Con ellos entonces nos tomamos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Antes de entrar en la contingencia, quería preguntarles y pedirles qué adjetivos describirían al gobierno a un mes de asumido. Diputado Romero, a ver, ¿qué diría usted? Buen día. Hola, buenos días. Yo diría que es un gobierno que se está instalando todavía, lleva un mes, todavía faltan designar algunas personas en los distintos cargos y por lo tanto es un gobierno que se está, como digo, instalando. Pero hay que echar mucha gente todavía del Estado que no sirve para nada y yo creo que hay que continuar con esos ajustes para que posteriormente se empiece a explicar la estrategia del gobierno. Entonces, usted diría es un gobierno en periodo de instalación. Así es, o sea, sería, digamos... No hay un adjetivo que lo describa, ya. Claro, está en instalación porque sería poco serio decir que calificar un gobierno por un mes, digamos, ya que calificarlo por los 4 años, yo creo, al final. A ver, senadora Paulina Bodanovich, ¿qué adjetivos usaría usted para describir este gobierno? Hola, buenos días, Cecilia, a los panelistas, a los auditores. Mira, lo dijo Diego Chalper el otro día, para no atribuir mayor concepto, un gobierno en rodaje. Un gobierno que no logra poner buenos nombres en las seremías, ha sido un fiasco aquello, recordemos el caso de Valparaíso, en mi región, en el Maule, en fin, un gobierno indolente frente a las necesidades de la gente y un gobierno incompetente porque no ofrece soluciones a la ciudadanía. Indolente, incompetente son los dos adjetivos que usa la presidenta del Partido Socialista. ¿Qué dice el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona? Hola, buenos días, Cecilia. Yo creo que más allá de lo que yo diga, lo que importa es cómo de verdad lo está sintiendo la población, lo está sintiendo incluso sectores que votaron por este gobierno. Cuando no hay ninguna consideración, hay un corazón helado para escuchar el efecto que tendrán las medidas que se anuncian en las capas medias y sobre todo en los sectores más vulnerables. O sea, un gobierno de corazón helado, así lo describiría. No tiene un pulso de cómo está sintiendo la gente, si da lo mismo, se aplica sí o sí a rajatabla y no se toma en cuenta que estamos cruzando una crisis que afecta particularmente el ingreso de las personas. Volvemos al tema de no se alcanza a llegar a fin de mes. Ese es un tema muy serio y no tomarlo en cuenta es una insensibilidad con una alta falta de humanidad con los más pobres. Y en cambio tenemos que todos doblarnos respecto a la rebaja de impuestos. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, los en rodaje, insensible, corazón helado, indolente, incompetente, un gobierno que se está instalando y que todavía falta mucha gente por echar, como dice el diputado Romero, son algunos de los adjetivos que hemos escuchado hasta ahora en nuestros panelistas. ¿Qué dice la secretaria general del Partido de la Gente, Denise Catalán, que se está conectando? Ya la vamos a escuchar. De hecho, bueno, hace un rato en el diario Cooperativa, el diputado del Partido de la Gente, el diputado Valenzuela, decía que había que ponerle corazón a este gobierno. Toda esta discusión y este intercambio de opiniones está en un momento bien, digamos, tenso, no sé qué palabra ponerle, pero importante, a propósito de que ya se anuncia el ingreso de este proyecto de ley de reconstrucción. Sabemos que la oposición... pero antes de irme a eso, quería preguntarle, ¿cómo definirían ustedes a la oposición? Si le tienen que poner adjetivos. A ver, Paulina Bodanovich. ¿Aló? Sí, Paulina, le escuchamos. Mira, yo creo que la oposición está haciendo la pega. Es una oposición que está defendiendo a la gente, una oposición en permanente
trabajo, así es que por lo menos desde quienes quieren instalar fisuras o una suerte de poco trabajo, es todo lo contrario. Hemos estado con los alcaldes, con los economistas, haciendo propuestas, análisis y defendiendo a la gente. Estamos con la gente y trabajando para ello. Pero no diría hay quienes pueden decir es una oposición intransigente. Mire, yo creo que hemos sido una oposición bastante paciente. Esperamos durante varios días, semanas, que el gobierno intentara el diálogo. Escuchaba recién al jefe de bancada del Partido de la Gente, que se quejaba de lo mismo, que ha esperado que el gobierno se contacte. Y la verdad es que la intransigencia es fácil de instalarla cuando hay un gobierno sordo. En realidad nosotros quisiéramos hablar con el gobierno, pero es el gobierno el que no tiene interés de hablar con la oposición, de manera tal que nosotros vamos a seguir haciendo la pega. Diputado Romero, ¿cómo describiría la oposición? Bueno, yo creo que esta oposición es bastante livianita, con muy poco fondo, mucho eslogan, mucho cliché. Yo pensé que íbamos a tener que traer grupos como con más fondo, con más doctrina, con mucho más estudios, pero en realidad yo creo que aquí esta oposición hay que, por así decirlo, combatirla o hablar con ellos con más publicistas que con más técnicos. Entonces, yo siento que en este minuto la oposición lo que está demostrando lo que es nomás. No tienen proyecto para el país y lo que se dedican permanentemente es a hacer un poco de caricaturas, clichés. Entonces, bueno, eso lo podemos dejar para que tengamos publicistas, personas dedicadas a las comunicaciones que se encarguen de eso. Pero por el lado técnico, la verdad es que no tienen mucho fondo, así que para mí no ha sido muy difícil enfrentarlo. A ver, ahora sí, secretaria general del Partido de la Gente, Denise Catalán, ahora sí ya está conectada. Adjetivos para describir al gobierno y también a la oposición. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que un adjetivo que ha caracterizado a este gobierno ha sido ser reactivo. ¿Ya? Han sido bastante reactivos y eso ha producido ciertas consecuencias, una curva de aprendizaje bastante lenta, lo que se esperaba con la denominación de gobierno emergencia. Y me había comentado que para la oposición también, ¿o no? Sí. Yo creo que ha sido una oposición bastante dialogante. Yo no he visto, si bien existen duras críticas al gobierno, en la práctica, lo que han tenido que ver con los proyectos presentados por este gobierno, la verdad es que se ha llegado a bastante acuerdo y han salido los proyectos que este gobierno ha querido. La verdad es que podría categorizar una oposición bastante dialogante. Uh-huh. Y sí, diga. No, pero me preocupa bastante que este gobierno ha sido demasiado reactivo para la denominación de emergencia que tenían desde un inicio. Uh-huh. A ver, Lautaro Carmona, esto de una oposición livianita que se mueve por cliché, dijo el diputado Romero. Bueno, yo voy a plantear un par de ejemplos muy concretos que supera la oposición. No fue la oposición la que declaró seriamente, quizás con cuantos cursos en el extranjero, de que estábamos en quiebra. Y luego tuvieron que salir a corregir académicamente, porque como él habla de livianita, que pensaba que teníamos más estudios, en fin, la verdad es que tenemos el mismo nivel que tiene ser capaz de captar un sentimiento popular. Y esto, si hubiera más duda todavía, la gran pregunta es ¿por qué? En esta liviandad, digamos, de oposición y en este doctorado de aciertos del gobierno, ¿por qué la caída tan violenta sin comparación? A ver, se nos cayó la comunicación, Lautaro, contigo. A ver si la retomamos. A ver, diputado Romero, a propósito de lo que le estaba contestando Lautaro. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que la oposición ha cometido un error tremendo en marginarse por su propia voluntad de una discusión tan interesante como la que significa levantar al país, reactivar la economía, circunscribiendo una reforma tributaria que no es nada encubierta, porque hay una reforma tributaria bastante clara.
en un tema que podríamos estar debatiendo cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo, y lo que vemos solamente es la discusión entre ricos y pobres, que está yo veo la información que publica la izquierda y no le ofrece nada a los desempleados de Chile, no le ofrece nada a las personas que hoy día están buscando trabajo, que son profesionales jóvenes y que finalmente están cayendo en la informalidad, trabajan en aplicaciones y otras cosas porque no encuentran trabajo. Claro. Nosotros estamos buscando una respuesta para eso. Si la oposición quiere conversar de esa manera con nosotros y en el fondo traer propuestas para que nosotros generemos nuevamente las condiciones para que Chile sea un país desarrollado como íbamos en algún minuto y se desvió lamentablemente, bueno, también bienvenido sea. Pero si esto va a ser una discusión de ricos y pobres, una discusión de que esto es el gran empresariado, que el capital, que ya sabes qué más, al final dejémoslo ahí nomás y que se entretengan entre ellos y nosotros tendremos que seguir adelante nomás, porque para nosotros lo fundamental es sacar adelante el país. Eso es lo que eligieron los chilenos y lo eligieron con decisión. Y la gente sabe por qué votó por José Antonio Cast y por qué ha votado por los republicanos, porque sabe que vamos de frente y no nos vamos a dejar distraer por ninguna de estas otras cosas. ¿Y cómo se explica la baja en las encuestas, diputado? Bueno, es que es evidente, si hasta yo estaría molesto con el alza de las bencinas, pues yo estoy también molesto. Por supuesto que todas esas cosas generan malestar. Y obviamente que a un mes de haber asumido, el gobierno no puede venir a resolver todos los problemas de abandono del Estado de 4 años para atrás. Entonces, yo creo que aquí en esto yo estoy tranquilo porque sé que porque sé que tenemos una idea, sé que detrás de este gran proyecto de recuperar Chile, de reconstruir nuestro país, hay fondo. Y yo espero que traigan técnicos para que hablemos de cosas técnicas. Pero si vamos a hablar de rico y pobre, bueno, ya, les voy a dejar en la comisión haciendo un espacio para que hablen de rico y pobre. Está bien, que todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero finalmente esto lo vamos a tener que trabajar con gente que en realidad quiera aportarle al proyecto del país. Yo he visto buenas ideas de Franco Parisi, que ha señalado ciertos temas que son interesantes, que habría que incorporar. Espero que el Partido Socialista se sume a eso, a esa línea, pero si está fagocitado por el Frente Amplio, el Partido Comunista, va a ser difícil, pero yo tengo la esperanza que los sectores de la concertación, que también tuvieron buenos años de crecimiento para Chile, aporten esa parte que también yo creo que puede enriquecer el proyecto. A ver, Lautaro, retomamos la comunicación. Estaba respondiendo... Solo para no perder, no se vaya ahí la comunicación, yo quiero afirmar y sostener, digamos, que no está equivocada la inmensa mayoría de quienes indican a través de distintas mediciones su desafección con el gobierno. Y eso es creciente y no había habido comparativamente otro gobierno de tener una caída tan violenta. Si eso es palabra en general y son dichos de ricos y pobres y se quiere disminuir, hay un poquito de soberbia. Si se va a gobernar con soberbia, bueno, yo creo que está escrito cómo va a ser, digamos, el aislamiento cercado en defender los intereses irrestrictos de los sectores en que vienen. Si yo entiendo que la representación del Partido Republicano defienda su origen, si vienen de ahí, y por tanto para eso están en la política, así como yo estoy para defender los intereses de los trabajadores que sufren las consecuencias de esas políticas. A ver, Paulina Bodanovich, recién el diputado Romero dijo esta reforma tributaria, o sea, finalmente están reconociendo que es una reforma tributaria, y ustedes hablaban de reforma tributaria encubierta, el diputado Romero llama directamente reforma tributaria, y también hablando sobre el modelo de desarrollo que cada uno tiene, que son los temas de fondo finalmente, Paulina. Sabes que algo de forma y de fondo. De forma no me gusta la arrogancia con que se expresa el diputado, el desdén hacia el resto de la gente. No todas las personas tienen las posibilidades de ser empresarios, de tener grandes fortunas. En realidad, la gran mayoría de Chile son personas que viven de su trabajo, que él lo pone como ricos y pobres, yo lo pongo como las personas de trabajo, y versus los empresarios. Los empresarios, por supuesto, son importantes. Yo no soy antiempresario, pero sí quiero justicia tributaria, quiero justicia social. Y tal vez ahí nos diferenciamos. Cuando él hace una interpelación a mi partido, yo le pediría ser un poquito más respetuoso, porque creo que la democracia se construye entre todos, no haciendo caricatura. Y si él habla de una oposición livianita, bueno, a mí me parece que sus comentarios son absolutamente livianos y carentes de fundamento. Dicho eso, creo que evidentemente aquí se está hablando de una mega reforma. Yo creo que es una macro reforma, es una reforma que apunta a la macroeconomía. Creo que en eso podemos coincidir, en que se requieren y se pueden discutir temas de largo plazo
que apunten a recuperar el crecimiento, por cierto, pero creo que disfrazar eso bajo el rótulo de un proyecto de reconstrucción que no tiene nada que ver con todos los otros temas que van incorporados aquí, de acuerdo a una lista que hemos conocido por la prensa, del desafío 90, los desafíos para los primeros 90 días, de las 40 medidas, que entiendo que ahora, según dicen en la prensa, la UDI son 43, bueno, no tenemos cómo tampoco tener mayor información porque el gobierno no la da. Pero sin perjuicio de eso, nosotros sí hemos hecho un trabajo bien serio, Cecilia, para que no se instale la caricatura, sino que hemos hecho un trabajo serio con nuestros economistas de todo el progresismo, tenemos propuestas, estamos disponibles para poder también aportar a una discusión de largo plazo, y por eso la importancia, y es lo que le hemos pedido ayer al presidente de la República en una carta que le llevamos como Partido Socialista con fundamentos técnicos. Esto no es palabrería, tiene fundamentos técnicos de un grupo serio de economistas donde le explicamos y le pedimos que separe la reforma tributaria y no lo saque de una ley miscelánea que tiene otra finalidad y donde sí deberíamos abocarnos a estas medidas pro empleo, pro pyme y pro trabajadores. Yo en eso no tengo ninguna diferencia, por supuesto no conozco las medidas, hay que ver cuál es el impacto en la micro, en la familia, en las personas, porque la macroeconomía es una cosa, la microeconomía es otra, y cómo impactan todas estas medidas a la gente, a las familias, cuando hay menos ingresos, porque finalmente esta reforma lo que apunta es a bajarle los impuestos a las grandes empresas, a las grandes herencias, a las propiedades de todas las personas mayores de 65 años, y eso tiene un impacto en los municipios. Por lo tanto, hagamos ese análisis y veamos cómo se compensa una cosa por otra. Si se baja el impuesto de las contribuciones, bueno, a lo mejor se podrá establecer un punto más de royalty o algo que compense, pero la verdad es que de esta manera tan arbitraria y autoritaria que se está manejando este tema, es difícil poder tener una mejor opinión del gobierno o de la misma reforma. Paulina Bodanovich, pero digamos, siempre ocurre que un gobierno, antes de presentar un proyecto, lo da a conocer a la oposición, o la oposición por lo general lo conoce una vez que ingresa al Parlamento. No, Cecilia, yo fui asesora judicial del Ministerio de Justicia hace muchos años y nosotros nos reuníamos permanentemente con la comisión. Ay, senadora, tenemos problema con la conexión porque me parece que va en auto y la conexión no es muy buena. Aprovecho de preguntarle a Denise Catalán, la secretaria general del Partido de la Gente, desde algunos partidos del oficialismo le están pidiendo, por ejemplo, RN, en fin, al gobierno sumar ideas que había presentado Franco Parisi cuando era candidato a la presidencia, o sea, ideas del Partido de la Gente, con la intención, ¿no es cierto?, de contar con los votos de ustedes para aprobar este proyecto. O sea, están siendo tomados muy en cuenta porque saben que se necesitan sus votos. En ese sentido, si toman la idea de este tema, de esta especie de volver con el FUT como a su manera, ¿no? Con las variables que ya sabe que va a tener, que proponen, ¿usted cree que van a tener los votos del Partido de la Gente para el proyecto de ley de reconstrucción, grandote, digamos, de 43 medidas? Yo creo que hay que ver medida a medida. Ya, yo quiero pronunciarme respecto a lo que dijo también el diputado Romero. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo está actuando el gobierno en la actualidad. Están teniendo una política de oferta clásica en un momento que tiene demasiada volatilidad, ya, y es una propuesta bastante ambiciosa, pero con muchos riesgos fiscales y sociales, que no lo podemos ignorar, ya, y yo siento que el decir que sí a todo va a traer consecuencias graves en el corto y mediano plazo. Lo primero, ya, cuando hablamos del tema de la reducción del impuesto corporativo, que ya se habían pronunciado algunos respecto a ese tema, tenemos que ver de qué forma el mercado interno se puede adaptar sin generar los primeros rasgos que vamos a ver de aumento en la caja fiscal van a ser por un tema de inflación, no va a ser por un tema de reducción, que ahí me parece un punto sumamente gravísimo que no ha tenido consideración el gobierno.
También que existe una elasticidad en la inversión, ¿ya? Bajar un impuesto no garantiza que la inversión, no garantiza en sí la inversión. Y sobre todo las expectativas de consumo están por el suelo, debido al alza de las bencinas. Entonces eso también es preocupante. Si lo bajan, probablemente lo que va a afectar, vuelvo a decir, es la inflación. A ver, Denise Catalán, secretaria general del Partido de la Gente. O sea, para la rebaja de 27 a 23 del impuesto corporativo, el Partido de la Gente no está disponible. Más que no estar disponible, yo creo que hay que hacer análisis. Bueno. Un análisis técnico profundo. Porque aquí el diputado Romero lo que ha dicho es que ha habido una oposición que no ha querido dialogar, y lo que ha pasado es que este gobierno no ha querido que las personas que estamos de otra vereda podamos dar ideas y propuestas para Chile. O sea, el tema del food de Franco Parisi ha sido un tema excepcional, y es porque existió una presión al respecto. Pero yo siento que este gobierno tiene que sentarse con cada uno de los partidos políticos, con cada uno de los actores, sobre todo actores técnicos, que puedan aportar en cada uno de estos 43 puntos que quieren proponer. Ha existido una presión, dice usted. ¿Presión de parte de quién? Mira, hay una presión de parte de la misma ciudadanía de que esto tiene que mejorar. O sea, hay un tema súper claro: necesitamos inversión. El food con inversión nacional es lo que va a traer inversión más rápido. Lo sabemos, lo conocemos, y creemos que también tenemos que darle la oportunidad a distintos actores a poder presentar ideas y propuestas y modificaciones, ¿ya? Que ha sido algo que se ha negado bastante este gobierno. ¿Por qué? Porque uno no puede ser Dios ni un experto supremo que no puedan darle indicaciones respecto a un proyecto. Pero el proyecto ni siquiera ha ingresado todavía, Denise, ¿no? Sí, yo creo que por lo mismo, como el proyecto no ha ingresado, es el momento perfecto para poder escuchar las buenas ideas de las distintas veredas políticas. Ok, vamos a ir a comercial a ver si mejoramos la comunicación tanto con Denise como con Paulina, que me parece que van en auto moviéndose, para que no se nos entrecorte, por favor. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, con la secretaria general del Partido de la Gente, Denise Catalán, y con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Diputado, le quería preguntar justamente por esta idea que el propio ministro de Hacienda había dicho de que le parecía interesante, y ahora con incluso con la presión de alguna manera de RN, incluso también de la UDI, para que se integre esta idea de restituir de alguna forma el FUT que existió, recordemos, hasta 2015, 2016, que considera las utilidades reinvertidas por la empresa. ¿Están de acuerdo ustedes como bancada republicana a incorporar esta idea de Franco Parisi? ¿Diputado está muteado? Disculpe. Mire, dos cosas. Yo creo que efectivamente hoy día hay una preocupación por el financiamiento que tienen las pymes, y yo en eso comparto un poco lo que señalaba Franco Parisi, en el sentido de que el FUT es un mecanismo que funcionaba para poder entregar financiamientos particularmente a las pymes, que hoy día, obviamente por razones ideológicas, eso se eliminó en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Entonces, y quedó hoy día muy reducido a este famoso como RAI, que es una cuestión que está en franca, digamos, desaparición. Ya hay por ahí todavía utilidades que están retenidas, pero que no se pueden sacar, y que normalmente cuando hay algún beneficio tributario para adelantar la salida de esos fondos, son bastante requeridos por la gente. Y pasó así con los fondos que se hicieron a través de una ley para la reconstrucción. Ahora, obviamente que todas esas son ideas que se pueden rescatar, y por eso a mí me parece que lo que hace la Secretaría General del Partido de la Gente, en el sentido de que pone antecedentes que puedan mejorar y enriquecer el proyecto, por supuesto que van a ser tomados en cuenta. Y como ella muy bien señala, la baja de impuestos en sí misma no tampoco garantiza que vaya a mejorar la inversión, que vaya a volver los capitales, y por eso este proyecto y este megaproyecto, este ultra, mega y tremendo proyecto que va dedicado en el fondo a levantar la economía de Chile, son un conjunto de medidas que están destinadas entre sí a generar este movimiento. Por lo tanto, por eso es una idea matriz que obviamente se ancla en un tema tributario, porque eso va a entrar a la Comisión de Hacienda, y que en definitiva lo que va a hacer finalmente es
este conjunto de medidas abarcar hacia el crecimiento, hacia el empleo que hoy día están los chilenos, porque nuestra preocupación es por los trabajadores de Chile, por los trabajadores no solamente los que están hoy día con empleo con muy precarizados, sino que necesitamos nosotros que hoy día haya más trabajadores en Chile. Hoy día la gente está en su casa con sobre un 8% de desempleo. Entonces, nuestra preocupación del mundo del trabajo es eso, que los trabajadores ya no estén como espectadores fuera del mundo laboral, sino que se integren al trabajo. Ahora, pero usted habrá escuchado personeros de Renovación Nacional en que insisten, le piden al gobierno que ingresen los proyectos por separado. No son un par de personeros nomás que tienen una idea, son un par porque todo el resto de Renovación Nacional está absolutamente de acuerdo con que se presente en un solo proyecto y se va a presentar en un solo proyecto y se acabó este tema, ya se tiene que presentar y lo discutiremos en el Congreso Nacional. Ahí será el momento donde se tiene que ver este asunto. El proyecto está prácticamente terminado, ayer tuve un almuerzo con el presidente, con el ministro Quirós, el proyecto está prácticamente listo, hay muchas medidas que van a hacer, un shock de inversión para las pymes, un shock de recursos para las pymes, por lo tanto yo estoy muy esperanzado en que esto se vaya a dar. Hoy día vamos a tener una reunión en el Palacio Cerro Castillo con el presidente de la República, ya es público, y aprovecho de decirle al diputado Manucheri que todos somos amigos del presidente por si también nos quiere llegar a la Contraloría. Y en definitiva, ahí vamos a conversar de este tema y vamos a presentar este proyecto, espero, durante la próxima semana, y lo vamos a tramitar con la celeridad que Chile necesita para que los trabajadores encuentren pega luego, ya. A ver, a propósito de los trabajadores, está también ya que dijo diputado Romero este mensaje encubierto para el diputado No encubierto, directito. Directito, para que no vaya a Contraloría. Yo no hablo encubierto. Eso es a propósito, ¿no es cierto?, de la reunión que hizo el presidente de la República en el Palacio de la Moneda con sus ex compañeros de la Universidad Católica, donde se pidió que se aclare si esto está, cómo fue financiado. Ayer la vocera dijo que esto fue financiado por el propio presidente de la República, pero le tienen que contestar todavía a Contraloría, porque está el tema también de las personas que trabajaron ahí, que son funcionarios de la Moneda, lo que falta por aclarar. ¿Qué diría sobre eso, diputado Romero? No, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Lo primero, hoy día tenemos una situación que es muy distinta. Primero, ese almuerzo se hizo con fondos del propio presidente o con fondos de los mismos asistentes, no hay recursos públicos comprometidos, pero hay un elemento que es distinto al resto. Yo le pregunto a la gente en su casa, ¿qué diferencia hay en que los chilenos le arrendemos una casa a un presidente? Pongamos un ejemplo, cualquier presidente, un presidente que arrienda una casa en el barrio Yungay, con 13 piezas, vive solo, y en ese lugar tiene personal contratado por el gobierno, tiene las cuentas se las paga el gobierno, la luz se la paga el gobierno, el gas, el agua, todo se lo paga el gobierno, y ahí hace los asados con los amigos y con la gente que él tiene. ¿Ahí está bien? ¿Ahí se denuncia o no se denuncia? Y la diferencia es que acá tenemos un presidente de la República que la residencia hoy día, además de ser la sede del Poder Ejecutivo, es la residencia del presidente de la República. ¿Corresponde o no corresponde hacerlo? ¿Cuál es el límite que tiene el presidente viviendo en el Palacio de la Moneda de utilizar el Palacio de Gobierno? ¿Él se puede levantar en la noche y comer un sándwich o está usando recursos públicos? Si se baña largo, ¿vamos a tener hay una parte que se paga con recursos públicos o no? ¿Cómo funciona esto? Porque el tema es que el presidente hoy día utilizó un espacio donde él reside, como un mandatario que utiliza una casa de gobierno para residir en él. Y obviamente recibe a las personas, pero además acá hace una diferencia. Transparentemente él paga este almuerzo con la gente y hay en el fondo una adhesión en la que participa toda la gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que es importante que esto es la Contraloría de Los Ángeles, porque si efectivamente el tema son los recursos públicos, el tema es el edificio o el tema es hacer polémica. Entonces es bueno saberlo para determinar si finalmente los presidentes que utilicen recursos públicos para hacer cosas personales, aunque la casa sea arrendada, como pasó con el presidente Boric, la presidenta Bachelet, el presidente Lagos, todos los que vivían en casas arrendadas, ahí cuando hacían actividades personales, ¿corresponde o no corresponde? A ver qué dice la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que es el partido del diputado Manucheri, justamente. ¿Qué opina? Mire, yo pondría esto en los términos en que escuché a Francisco Leturia, abogado, ex presidente del Consejo de la Transparencia. Yo vi un video, él decía, me agarré la cabeza cuando vi esto, porque en realidad dije, ¿cómo se les puede ocurrir? Porque en realidad creo que es una señal que no se condice con la señal que aparentemente era la que quería dar el presidente al trasladarse a vivir a la Moneda, una señal de austeridad. Envía unas invitaciones formales como presidente de la República, entonces yo entiendo que si uno hace... Sí, Paulina.
se hace una invitación entre comillas, a su casa, a lo mejor es de otra forma, pero yo no me centraría tanto en esto, porque creo que por una parte invisibiliza el problema que tenemos hoy día de la discusión tributaria, pero lo pondría en términos de la señal de austeridad que él quiso dar, segundo, en que no hay una regulación clara, y tercero, que yo creo que el sentido común indica que no era una buena idea. No creo que nadie pueda defender esto, como probablemente ahora se darán cuenta que no fue una buena idea. Creo que, y lo que me preocupa a mí de todo lo que he leído y escuchado y visto, es una nota en que se dice que efectivamente, que según señalan, que el presidente habría costeado la parte directa, digamos, la comida, pero que se le habría pedido, comillas, ayuda a los trabajadores de la cocina y a los funcionarios que atienden. Entonces yo digo, este concepto de, comillas, pedirle ayuda a los funcionarios públicos no existe en el estatuto administrativo, no existe en ninguna parte, y no existen las relaciones laborales privadas, porque no hay una equivalencia, y por eso existe el derecho laboral como irrenunciable, porque pedirle ayuda a un trabajador, yo no sé qué trabajador en Chile está en condiciones de decirle que no al jefe. Entonces, de todo lo que se ha dicho, lo que más me preocupa es la afectación a los derechos de los trabajadores. Ok, a ver, Lautaro, sobre este punto, además, porque como hay dos aspectos, sí, es importante, pero también pues presentarse como, bueno, no es tan importante y está tapando tal vez otro debate más que es el del proyecto de ley, pero estamos hablando de las dos cosas, así que no hay problema, porque a la ciudadanía sí le importan estos temas, por más que sean menores, como se puedan pensar. A ver, yo creo que por los compromisos públicos, alguien diría por la boca muere el pez, que ha tenido el propio Ejecutivo y el presidente incluido respecto a tanta obsesión por tal o cual situación que está fuera de control, y por consiguiente tenemos auditoría, creo que son 500 o 1.500 auditorías ofrecidas sobre cada uno de los recursos. Perfecto, eso, y que sea transparente, que esas auditorías se hacen y que tienen coherencia o incoherencia. Cuando se llega a ese tipo de donde el propio presidente se incluye, se involucra de mutuo propio, claro, queda expuesto al control ciudadano, porque a mí lo que hacen en este caso los parlamentarios está representando un sentimiento que tiene la población, que no tiene esa capacidad de ir a pedir fiscalizar, digamos, pero está empatando. Bueno, esto es la negación de lo mismo que están promoviendo en un espacio de la vida que podría ser lo que aquí se nombraba. Otros presidentes han vivido en casas que son arrendadas, y entonces estas cosas no son las que más llaman la atención, pero tampoco hicieron compromiso de seguir hasta la última milésima, porque detrás de eso está la explicación de una suerte de debacle ética. Bueno, se casaron con la propia compromiso que hicieron. Yo espero que esto sea una anécdota que tenga respuesta pronto, ojalá de parte de la Contraloría, cualquiera que sea, y que entremos del tema, que no se descuide, porque cuando bien Paulina nombra a los trabajadores que son solicitados que contribuyan, cuestión que puede ser normal, esos mismos trabajadores están desde otra perspectiva peleando porque no le afecten su salario por la vía de la inflación, ni por la vía de limitar el crecimiento del salario mínimo. Ese es el debate que seguramente viene ahora. Exactamente, vamos a hablar de eso en un minuto. Denis Catalán, un comentario sobre esto, entre comillas, anécdota, o según otras personas pueden tomarlo como que no es una anécdota, es importante. ¿Denis está muteada? Bueno, hablemos del salario mínimo entonces, ya que Lautaro lo ponía. Recordemos que hubo declaraciones del ministro del Trabajo, ¿verdad? Tomás Rau, cuando se le pregunta por, ya se viene en la negociación del salario mínimo, y dijo que así como ha habido aumentos importantes, a veces hay que contener también esos aumentos. No podemos seguir aumentando los costos laborales por sobre la productividad si queremos generar empleo
y en especial a las pymes. Y eso, por supuesto, generó la respuesta de la CUT, que no comparten esta visión, y lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Se viene el 1 de mayo, el Día del Trabajador. A ver, sobre ese punto, diputado Romero, sobre el salario mínimo, ¿qué diría? Mire, yo creo que efectivamente hay que analizarlo bien, porque el aumento inorgánico que tuvo el salario mínimo durante el gobierno pasado generó situaciones complejas respecto al desempleo. ¿Ya? Hoy día no podemos seguir acostumbrándonos a cifras de desempleo por sobre el 8% y tener... ¿Diputado? Bueno, hoy día parece que los astros no nos ayudan, ¿no? Porque están todas las comunicaciones afectadas de alguna manera. Esto de... a ver, ahí sí. ¿Se escucha? Sí, ahí sí, diputado. Disculpe, Ahora, no, disculpe. Es que estaba parando justo. Mire, acá lo que tenemos que revisar nosotros hoy día es el aumento de los costos laborales, porque esa es una realidad. El mercado laboral no solamente incluye a los trabajadores que están hoy día ocupados, sino que también a la gran masa de trabajadores que están buscando empleo y no lo encuentran. Entonces, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos hoy día? Y no lo hemos dicho nosotros, lo dice el propio Banco Central, que medidas como el aumento inorgánico del sueldo mínimo por sobre lo que puede pagar el mercado ha generado consecuencias para el mercado laboral, para las personas que buscan empleo. Nosotros hablamos no solamente por los que están trabajando, sino que también pensamos y tenemos que ocuparnos de aquellos que buscan trabajo, aquellos que en el fondo para poder llevar pan a la mesa están trabajando en la informalidad, sin cotizaciones, sin seguridad social. En eso estamos pensando nosotros y por lo tanto a mí me parece muy razonable lo que hizo el ministro del Trabajo. O sea, hay un minuto en que nosotros tenemos que equilibrar esto para que no afectemos al mercado laboral en su conjunto. Y eso implica tomar decisiones difíciles, sí, pero estamos convencidos que en una política estable y a largo plazo es un sueldo mínimo que pueda pagar la economía y un sueldo mínimo que garantice estabilidad también para los que están trabajando y la posibilidad de encontrar trabajo para quienes hoy día no lo tienen. Paulina Bodanovich, sobre este tema del salario mínimo, que se viene también a otra discusión que va a ser importante, ¿cuál es la mirada desde el Partido Socialista? Bueno, evidentemente en esta discusión creo que hay que escuchar a los afectados, a los trabajadores y trabajadoras, que son quienes finalmente están pagando el precio de las malas políticas del gobierno. Aquí hay que recuperar el tema de la inflación, el poder adquisitivo que tiene el sueldo mínimo, y entender que el sueldo mínimo también es una garantía de dignidad para los trabajadores y trabajadoras, y no mirarlo como una traba, como lo señala el diputado Romero, porque finalmente, y vuelvo al tema de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, los trabajadores no tienen capacidad de negociación frente al empleador. Hoy día, quiero recordar que se cumplen 3 años de la promulgación de la ley de las 40 horas. Hemos avanzado a una reducción de 45 a 42 horas. Esa ley, yo no sé si los chilenos y chilenas saben, el Partido Republicano la votó en contra, como votó en contra la reforma previsional. Entonces, cuando hablamos de derechos de los trabajadores, yo creo que es bien importante saber quiénes están del lado de los trabajadores y lo han estado. Claro, ahora la CUT insiste, ¿no es cierto? Pero solamente decirle, para decirle que Romero, si la gente sí sabe que el Partido Republicano votó en contra, la gente sí sabe que el Partido Republicano votó en contra de la ley de las 40 horas y votó en contra del aumento inorgánico del sueldo mínimo. Y no se arrepiente. Eso lo sabe. No, para nada, todo lo contrario, el Banco Central nos dio la razón. Así que yo pienso en la gente que hoy día no encuentra trabajo. Esa es la gente que también preocupa. Entonces, si queremos sentar a la mesa a hablar, ojalá que invitáramos a la gente que no encuentra trabajo y que hoy día está en su casa desesperada porque no tiene cómo llevarle pan a la mesa a su familia. A ver, Denise, ¿ahora sí estás conectada? Sí, ahora sí estoy conectada. Bueno, yo te había preguntado, uno, por la anécdota de la reunión del presidente con sus ex compañeros, pero ya estamos en el tema de la discusión que se viene por el salario mínimo entre los trabajadores y el gobierno, en particular el ministro del Trabajo, que ya ha dicho que hay que ser realista, le preocupa el aumento del salario mínimo porque no ayuda a la empleabilidad. ¿Cuál es la postura del Partido de la Gente en este asunto? Mira, hay una contradicción que lo he señalado en varias ocasiones con este gobierno. Porque por un lado quieren bajar el impuesto corporativo, que se traduce en una menor recaudación, y por otro van a tener que hacer una inyección a las pymes, porque tenemos que recordar que principalmente las pymes, las pequeñas, medianas empresas, son las que producen mayor oferta de trabajo. Ya, y hacia eso tenemos que apuntar, hacia ese emprendedor, hacia ese microempresario y empresario que tiene 1 o 2 trabajadores, son los que
concentran ya la mayor cantidad de trabajadores. Si nosotros lo vemos por la cantidad de micro y pequeñas y medianas empresas que existen, es ahí donde nos tenemos que centrar cuando hablamos de empleo. Pero pareciera que esa cifra se desconociera y que también se desconociera que las pymes en Chile tienen una curva de vida de alrededor de 3 años. Entonces, esto pasa, y estas decisiones que está tomando el gobierno pasan porque no existe una mesa de diálogo con expertos que podamos, me sumo, porque yo creo que tanto del Frente Amplio hacia Republicano y Libertario, hay expertos que pueden aportar en esta materia para poder hacer un proyecto bien hecho, ¿ya? Y que no sea algo que se tenga que estar rechazando el día de mañana porque no se planteó de la forma adecuada. Si tú me lo preguntas, hay una mala mirada en la propuesta del gobierno. Yo siento que no están analizando el contexto actual, no están actualizando cómo se va a profundizar esto con el alza de las bencinas, no se está analizando respecto a que también hay se necesita un subsidio a la demanda de trabajo y que para eso se necesita mayor recaudación. No todo se va a solucionar con la inversión, eso es una parte que va a solucionar el corto plazo y esperemos que el gobierno nos pueda considerar la propuesta del FUT. Pero necesitamos también construir cimientos firmes a nivel de Estado y eso es una visión que no está teniendo este gobierno. Ahora, tengo entendido que la idea del gobierno es compensar a las pymes justamente, ¿no es cierto?, a propósito del salario mínimo y darle subsidios para, de alguna manera, ayudar a pagar esos salarios mínimos. O sea, lo que siento yo, percibo, es que todo está en estudio, todo se necesita conocer, se necesita discutir. Entonces, tal vez se instala un clima exagerado en cuanto a desaveniencia y quizá una vez ingresados los proyectos y se empiezan a discutir, esto se calme. ¿Cómo lo ve Lautaro? A ver, yo creo que este es un hecho bien decisivo respecto a la mirada más integral que se tenga sobre la economía. La primera cosa que aconsejo desde mi mirada, tomando en cuenta lo que son los planteamientos que hace la Central Unitaria de Trabajadores y que yo respaldo, es que el salario mínimo también hay que medirlo desde el punto de vista de la ética. ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene el salario mínimo? En concreto, ¿para qué proporción de canasta de necesidades básicas, no de suntuarios, alcanza el ingreso del salario mínimo? Y la conclusión, dicha por todos los sectores, es que no alcanza para llegar a fin de mes, como primera cosa. La segunda, ¿qué factor tiene en la economía global, que es lo que parece que debería ser la centralidad de todo esto, el salario mínimo, si aumenta o no aumenta? El salario mínimo, que tiene una propensión a ser consumido 100%, por tanto, salario que le ingresa un trabajador va a ir al mercado, va a constituir capacidad de demanda. Una capacidad de demanda es un factor más. No solo lo es la productividad o el atinar desde el punto de vista de la inversión del capital, también es la demanda un activador de la economía y sobre todo la economía interna, porque el salario mínimo no da para que la gente vaya a hacer disquisiciones o en el mercado europeo o en Estados Unidos o en otro país a ver si compra allá o acá. Lo consume dentro del mercado interno 100%. Entonces es un activador también de que haya más producción y por tanto más puestos de trabajo. Entonces no me parece una opción que manipula, o usted tiene trabajo pero no me pida que tenga buen sueldo. Yo creo que no es correcta esa contradicción. Tiene derecho a tener un puesto de trabajo formal, pero también a tener un ingreso porque coopera con la economía, no es un regalo. ¿Pero qué le diría usted a las pymes que dicen, que se quejan que no pueden pagar ese salario? Bueno, hay mil políticas desde el punto de vista público que focalicen subsidiariamente para que puedan mantener los niveles de... Porque las pymes son también unidades económicas que están más cerca de que quien consume salario mínimo les compra a ellos. Por tanto, también les importa que haya un salario mínimo de la dignidad, que sea ético. Y desde esa perspectiva, cualquier cosa que vaya en esa dirección también está siendo un activador de la economía en forma integral.
porque la economía no solo funciona en base a las grandes empresas y las grandes exportaciones, que además tienen números menores de trabajadores. Entonces yo planteo que el debate lo hagamos, es legítimo, es un justo derecho de que a lo menos el trabajador pretenda que no pierda capacidad de poder adquisitivo y por tanto si compraba, como dice el diputado, el pan, pueda comprar la misma cantidad de kilos y no menos para poder vivir. Sí. Y ojalá crezca porque el mundo avanza. ¿Quién pedía la palabra, Denise? No, Paulina. Paulina, sí, la escucho. Muy cortito para complementar lo que dice Lautaro. Recordar que en la ley del salario mínimo además se incorporó un subsidio para las pymes, de manera tal que hay un subsidio desde enero del 2026 que rige entre 20 y 40 mil pesos dependiendo del tamaño de la pyme. Entonces, tampoco hagamos caricaturas en esto. Yo creo que las discusiones tienen que ser serias, todos quisiéramos que las personas tengan trabajo y tengan buenas condiciones de trabajo. Aquí no es solo la cantidad de trabajo, sino la calidad de los trabajos, la dignidad de los trabajadores, la seguridad de los trabajadores, porque también hay un tema bien importante, qué condiciones de trabajo se le entregan a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Entonces, hagamos la discusión en serio. Por eso es tan importante que esta ley Tutti Frutti se desagregue, que las medidas pro pyme, las medidas pro trabajador o pro empleo, las podamos estudiar con rapidez, con celeridad, entendiendo que son necesarias para reactivar la economía, pero también poniéndole énfasis en las condiciones para los trabajadores. Y por otro lado, discutamos la reforma tributaria en serio, discutámosla con una visión de país, de Estado, como nos pidió el Consejo Fiscal Autónomo, que como su nombre lo indica, un organismo autónomo que señala que es necesario hacer cambios en la economía para recuperar el crecimiento, que aún estamos a tiempo, y como recomendación final señala que esto tiene que ser en un espacio de diálogo, de cierto consenso de país y sobre todo un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si el gobierno no quiere escuchar a la oposición, si el gobierno no quiere escuchar a los chilenos y chilenas, que escuche al Consejo Fiscal Autónomo y haga bien la pega. Vamos a ir a comerciales. La vuelta, el último bloque de nuestro primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos contigo con el primer café, por ejemplo, que seguimos en esta mañana con Paulina Bodanovich, Agustín Romero, Lautaro Carmona, Denise Catalana y varios temas. Quería cortito ver algo de seguridad, ¿ah? A propósito del primer reporte que se dio a conocer ayer de la prevención del delito. Recordemos que el tema de la seguridad durante la campaña presidencial era el tema número uno, la mayor preocupación de la ciudadanía. Actualmente lo ha superado un poco el tema de la economía por el alza del precio de las bencinas, pero la seguridad sabemos que es un gran tema y una gran promesa de también del gobierno de José Antonio Kast para llegar y solucionar varios temas en ese sentido. ¿Qué opina el diputado Romero de esta decisión de hacer todas las semanas un reporte dando a conocer la cantidad de víctimas de homicidio que se han ido ¿no es cierto?, registrando semana a semana? Lo bueno y lo malo de una medida como esa, diputado Romero, y en qué ayuda al combate contra la delincuencia. Bueno, yo creo que es una buena medida, Cecilia, que haya mediciones. Yo creo que aquí hay un dicho que dice que lo que no se mide no se gestiona. Y tiene que haber también presión para el gobierno, digamos las cosas como son. Si en el fondo nosotros apoyamos a este gobierno precisamente porque uno de los temas principales era el abandono de los chilenos hacia la delincuencia, el crimen organizado, la inmigración ilegal, y por lo tanto hoy día necesitamos que obviamente el gobierno sienta la presión también de que hay que actuar con rapidez, y en eso yo creo que es bueno que el gobierno se vaya poniendo metas exigentes, y naturalmente tampoco vamos a ser condescendientes en la medida en que en que este gobierno tiene que cumplir esa expectativa. Yo aquí no me pierdo ni un minuto. Vivo en las comunas donde por lo menos 2 o 3 de mis comunas son de las que están dentro del top 10 de las más peligrosas de Chile. Por lo tanto, en esto no voy a jamás a ser condescendiente, y me parece muy bien que el presidente de la República haya instruido a que las medidas partan desde ellos, y por lo tanto la medición tiene que ser permanente, y eso va a ser transparente para la opinión pública. Si empiezan a aumentar los homicidios y no se ve acción del Estado, vamos a tener problemas entre todos. Y por lo tanto aquí es muy importante que el gobierno se ponga también presión en este tema, porque yo creo que los chilenos están esperando urgente estas medidas. Ahora, me imagino que las medidas no necesitan, ¿no es cierto?, conocer las cifras. Ya
el tema de la seguridad era un tema que estaba definido por ustedes mismos como en crisis total. A la ministra de Seguridad, a la ministra Steiner, ¿qué le diría, diputado Romero? No, yo creo que es importante que termine de hacer su trabajo, que echa a las personas, que cuenta con todo el apoyo para que eche a todas las personas que según ella no dan el ancho para poder avanzar en seguridad. Claramente los equipos que tenía no estaban funcionando y ella tiene todo el derecho y tiene a mi juicio incluso la obligación de echar a las personas que no sean de su confianza, porque necesitamos cambiar en el fondo la forma de enfrentar a la delincuencia. Esos equipos no funcionan, estaban malos, así que hay que echarlos y poner gente nueva que cuente con su confianza y que esté dispuesta a hacer lo que este gobierno quiere hacer en materia de seguridad. Así que en eso cuenta con todo mi apoyo, pero sí, lo único que le diría es que necesitamos que empecemos a anunciar medidas y empecemos a ver resultados. Y por eso es importante que haya mediciones permanentemente, porque también eso es el barómetro de poder ver la gestión. Así que en esto no nos perdemos ni un minuto. Yo creo que estamos absolutamente en sintonía con el gobierno. Esta es una de las principales problemas de los chilenos, que hoy día ha sido desplazado por esa situación económica, pero en esto no me pierdo un minuto. La seguridad es fundamental y este gobierno tiene que cumplir esa promesa. En este momento el presidente Kast se reúne con el director general de la PDI. Justamente, a ver, Paulina Bodanovich, ¿cuál es la mirada en materia de seguridad? ¿Qué tan de acuerdo está con esta decisión que se ha dado de un reporte semanal sobre la cantidad de víctimas que se contabilizan cada semana? Mire, primero me llama la atención la solución universal del diputado Romero, que es echar a la gente en todas partes. Todo se arregla echando gente. Yo creo que eso no se condice con las cifras que hemos conocido, porque en el último año, comparado abril con abril, la delincuencia bajó en los homicidios, que es lo más grave, que tiene que ver con el crimen organizado, en un 12,1%. Entonces, esto demuestra que las cifras se han utilizado de una forma para exagerar el tema, y no estoy bajando en el perfil, por favor, porque yo sé también lo que significa aquello. He trabajado intensamente desde la Comisión de Seguridad en estos temas, así que conozco bien el tema y también el terreno. Pero sí quiero decir que las políticas que se han adoptado en los últimos años van dando resultados. No se condice con eso esto de despedir a la gente, porque evidentemente la unidad de análisis de gestión, que estaba encabezada por una persona que antes formaba parte de Paz Ciudadana, una persona experta en tratamiento de datos, toda esa unidad de gestión de datos hoy día está descabezada. Y cambiar la medición de datos, lo han dicho hoy los expertos, desde Pablo Urquiza, ex delegado en la Araucanía para temas de seguridad, que hoy día trabaja en la Universidad de Chile, lo dice Diego Sasso, de la persona más bien a la derecha o al centro. Dicen que es una fórmula por semana. Solo el dato, claro. El dato, no hay una unificación de los datos. Ahora, Paulina, vamos a esperar que te acomode. Paulina, vamos a esperar que te acomodes un poquito mejor porque te escuchamos con cierta dificultad. A ver, Denise Catalán, sobre el tema de seguridad, que era es un gran anhelo de la ciudadanía, ¿cómo lo observan desde el Partido de la Gente? ¿Está lento? ¿Esperan más medidas? ¿Cuál es la percepción que tienen? Mira, este tema, la seguridad, el terreno donde José Antonio Kast se juega el capital político más valioso que tiene. Si esto sale mal, realmente podríamos proyectar cómo va a ser este gobierno los 4 años. Algo que es preocupante es que este gobierno se ha categorizado, como un gobierno de emergencia, ¿ya? Y cada uno de los puntos que ha tratado lo ha hecho desde que no han podido prever la situación actual del país, y eso me llama la atención porque tuvieron tiempo, tuvieron meses para prepararse, incluso teníamos noticias que el presidente no iba a tomar vacaciones para poder planificar, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en las regiones todavía no hay seremis que se le han caído, no hay equipos completos, se están analizando equipos, se están replanteando equipos, y no hay una estrategia más allá de lo lógico. ¿Ya? ¿Por qué digo lo lógico? Porque ellos están llegando a hacer lo que cualquier otro gobierno hubiese llegado a hacer, ya que es analizar, es medir, es revisar cómo está internamente el gobierno, que perfectamente se pudo haber hecho
en el traspaso, ¿cierto? Si es que hubiesen sido... Pero en materia de seguridad, ¿qué, por ejemplo, qué análisis hacen ustedes de la ministra de Seguridad, de las medidas que se han anunciado? ¿Están como al debe o está conforme? No, todavía están bastante al debe. Y esta técnica de poder, esta planificación estratégica semestral les puede jugar muy en contra. Semanal, no es semestral, semanal. Eso, semanal, disculpe. Uh-huh. Sí, esto de informar de manera semanal les puede jugar en contra y es algo que comunicacionalmente no sé si este gobierno está dispuesto a poder controlarlo, ya que es como también la ciudadanía va a ir reaccionando al ver un escenario tan mal. Sí, se justifica, y yo aquí quiero hacer el punto que hablaban recién, esto justifica las medidas que está ingresando el gobierno y sirve mucho para un tema comunicacional, pero también no siento que sean conscientes de la soga al cuello que se puede estar poniendo con la propia transparencia, porque si esto no disminuye, si los homicidios no van a ir disminuyendo, si la seguridad se sigue percibiendo de la misma manera, esto va a significar que el gobierno de José Antonio Kast no es un gobierno enfocado en la seguridad y no han tenido las políticas públicas necesarias para disminuirlo. Bueno. Y yo creo que eso podría ser una pésima jugada para todo el enfoque que le dieron en campaña y todo el enfoque que le está dando a este gobierno. Lautaro Carmona, sobre el tema seguridad también, que es un tema muy ciudadano, que a los trabajadores, a las trabajadoras, a todo el mundo le interesa, tiene que ver con la calidad de vida también. Lleva un mes el gobierno en el poder. ¿Cuáles son las señales? Recordemos el plan del escudo fronterizo, es una de las señales. Esta otra medida que se ha tomado, la ministra de Seguridad que ha estado en la palestra, pero por otros asuntos y no por medidas, anuncios en materia de seguridad más concretos. Pero en ese sentido, ¿hay que darle tiempo al gobierno? ¿Qué análisis hacen ustedes? Yo lo primero que quiero compartir es que el tema de la seguridad es un tema transversal, asumo yo, a todos los sectores políticos del país. Y si eso es así, hubiera esperado que en este tema, lo menos, que tiene esa transversalidad directamente vinculada a la eficacia de las medidas que se tomen, si todos los sectores, como expresiones principales, incluso uno puede ampliarse a otras expresiones del mundo valórico, por ejemplo, las iglesias, las universidades, etcétera, hubieran abordado bajo una convocatoria del gobierno una ofensiva común, primero haciendo un intercambio. Sin embargo, sigue siendo un tema restrictivo de una sola mirada y donde en ese medio, en las tareas precisas, el Ministerio de Seguridad, etcétera, se ve un encono, se ve una cosa que pasa cuenta respecto a segundas cosas que no tengo idea cuáles son, porque no son referidas al gobierno anterior. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, está mostrando que todas las ideas buenas que uno pueda verbalizar tienen que pasar la prueba de la blancura, que son la práctica. Es decir, otra cosa es con guitarra. Y sigue campeando en grados peligrosos el crimen organizado con estas tasas de homicidios que de verdad tenemos que atajarlas todos como país. Entonces yo llamo la atención de eso. Y lejos de atinar con esto, no hay que criminalizar otras expresiones que tienen otras carriles, que son parte de la expresión de otro tipo, y compararlas con esto que es autodestructivo o destructivo de la convivencia de las sociedades. Lautaro, me imagino que se refiere a propósito de lo que pasó en la Universidad Austral. No solo cuando se exagera lo que pasó ahí, digamos, el hecho mismo es fuera de lugar, condenable, pero de ahí hacia adelante hacer una tesis sabiendo todos perfectamente de qué se trata, descuida concentrar el foco donde hay que concentrarlo. Este tema no está resuelto, requiere cooperaciones incluso en el plano interpaíses, o sea, no solo es una voluntad puntual que tengan dos o tres buenas personas, y no puede ganarnos la batalla el crimen organizado, a quienes estamos por más allá de las legítimas y absolutas y diametralmente distintas diferencias que tengamos. El tema de garantizar una convivencia sobre la base de la diferencia y no
de pasarle máquina y asesinar una parte, tiene que ser un propósito político común. Pero tomemos entonces, y se haga desde el Ejecutivo, iniciativas que dan cuenta de eso. Yo ahí no lo entiendo. Yo creo que es lo mismo que declaran que es estado de emergencia, no hay tesis mediante, que no sea una frase publicitaria, pero eso es lo que decía al comienzo de este programa, y sin embargo, cuando viene un elemento que altera fuera de lugar, digamos, la situación país, como es la guerra, no hay tampoco una convocatoria. Decir, mira, aquí se ha provocado un hecho nuevo. Saquemos para el lado, digamos, la frase publicitaria y metámonos a ver cómo abordamos un tema que no estaba en ningún programa de campaña, porque ninguno estaba apostando de aquí a ver una guerra de la dimensión que la locura de Trump, que por lo demás se le pone y desafía, digamos, al valor que tiene el Papa, y yo asumo que eso para todo el mundo que tiene fe le afecta. Ahí, digamos, sería muy bueno, dado que Kass tiene una cercanía con Trump, se lo llama un poquito a terreno para proporcionar lo que está pasando en el mundo. Pero, bueno, ese hecho generó un hecho político que no estaba en los 90, claro. Y no hay tampoco una reacción de abrirse, y no, sigue una mirada que es un poquito integrista. Eso es preocupante. Diputado Romero, a propósito de Donald Trump, ya que sale el tema y escuchábamos recién, ¿no es cierto?, lo que postea el Papa, de alguna manera respondiendo, ¿no es cierto?, los cuestionamientos del presidente Trump, que ayer incluso subió una imagen donde él aparece representado como Jesús. Después la retiró por las críticas que surgieron, pero él dijo: pensé que era yo como médico. Sí, la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que yo estoy haciendo que la gente mejore, y yo sí hago que la gente mejore, por lo tanto no le parecía tan tremenda. Y también respecto al Papa, recordemos, había dicho que el pontífice era débil contra el crimen y terrible en política exterior. Y dice que no piensa disculparse con el Papa porque considera que ha dicho cosas que están mal. Bueno, en fin, ¿qué opinión tienen desde usted como militante del Partido Republicano? Que recordemos que había, ¿no es cierto?, coincidencias ideológicas, posturas políticas con Donald Trump sobre el Donald Trump que está viendo actuar ahora. Por supuesto que tengo coincidencias y muchas con el presidente Trump, pero claramente las faltas de respeto y los exabruptos que tenga él en materia personal, con una figura que para mí es fundamental en la historia, por lo menos en mi religión y todo, que el Papa, no se la puedo aceptar a nadie, digamos. La condeno profundamente y en forma tajante y sin matices. No hay nada que justifique que ningún mandatario del mundo ofenda al sumo pontífice, así que en eso yo no me pierdo ni un minuto. El presidente Trump tiene que dirigir a su país, tiene sus problemas suficientes, pero eso no pasa por andar insultando al Papa. Eso no lo acepto bajo ninguna circunstancia. Eso lo digo de la manera más respetuosa, por un humilde chileno que al sur del mundo, pero no lo acepto. Claro, pero además esto es no es cierto, está bien, pero además Donald Trump, la figura protagonista también de esta guerra con Irán, ¿no es cierto?, que tiene tantas consecuencias que la estamos viviendo no solamente en Chile, en el mundo entero. Paulina Bodanovich, para cerrar ya una reflexión sobre estos temas. Bueno, yo coincido con el diputado Romero en lo que ha expresado, pero creo que aquí hay un modelo que se ha intentado seguir respecto del presidente Kass, siguiendo a la política exterior de Trump y... ¿Aló? Sí, la estamos escuchando. Perdón, es que no escuchaba. Ya llegué al Congreso. Ya. Y creo que lo que estamos viendo hoy día realmente desde Estados Unidos, Trump, es bastante delirante. Esa imagen de ayer, uno no sabía si era de verdad o no. O sea, creo que este enfrentamiento con el Papa hay un diseño en ello. Yo celebro la actitud del Papa, además siendo norteamericano él. Y creo que esta semana, algo que no hemos comentado, perdió Orbán en Hungría. Sí. Y eso también es una esperanza importante para el mundo. No ganó la izquierda, ganó un partido conservador, pero se restablecen las garantías democráticas en un país donde el autoritarismo, la corrupción estaba instalado hace 16 años y que también ese diseño servía de modelo al presidente Kass. Así que creo que estos modelos, Trump, Orbán,
también están mostrando lo que realmente son y el poco beneficio que hay para el mundo y para la ciudadanía. Uh-huh. Bueno, se nos termina el primer café. Hartos temas hemos repasado hoy con Paulina Bodanovich, Agustín Romero, Lautaro Carmona, Denise Catalán. Que tengan una buena jornada. Hasta la próxima. Gracias. Chao, muchas gracias. Igual para ti, Cecilia, y para todos. Que tengan buen día. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.